Bueno, Alejandro, Pues, qué placer tenerte aquí hoy en la Plaza Icue, un sitio, la verdad, mágico en Cartagena. ¿Qué tal? pues nada, todo bien. Dije, Alejandro Mosilla tiene que venir aquí a la Plaza Icue, Bueno, pues a aquí Cartagena. Por cierto, ¿qué te iba a decir? ¿Tú eres de aquí de Cartagena, de la región de Murcia? Sí, soy de Cartagena, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Te gusta la ciudad? Sí, sí, la verdad me gusta mucho, sí, sí. A nivel literario, ¿conoces bastantes autores, hay bastantes escritores? Sí, sí, conozco bastantes escritores, sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a ver, Alejandro, para que la gente empiece a saber un poco de ti. Pone aquí lo que tengo de ti, doctor europeo en literatura comparada por la Universidad de Murcia. ¿Qué nos puedes contar de eso? Pues nada, yo en el año 1993 comencé Filología Hispánica. Pues nada, terminé la licenciatura, me dieron una beca y con eso hice una tesina sobre un autor argentino, Abel Pose. Luego me dieron una beca y pude viajar por Argentina, por Brasil, por Chile, recorrí casi prácticamente América entera para hacer un libro sobre Ernesto Sábato y viví en Argentina mucho tiempo. Y luego pues me dieron entonces me hice conseguir el doctorado, el doctor. Defendí la tesis, ¿no? Sí, defendí la de teoría de la literatura y defendí la tesis en francés porque estuve 6 meses viviendo en Francia, entonces redacté una parte de la tesis en francés. Wow. Y luego pues, me dieron una beca postdoctoral y con ella me fui a México a hacer un libro sobre, en este caso, Sergio Pitón. Sí, sí. ¿Está publicado ese libro? Sí, está publicado en la Universidad Veracruzana de México. Sí, sí. Entonces nos remontamos a que eres profesor de literatura. Bueno, que luego hay una pregunta por aquí que no la ejerces, ¿no? ¿Eres doctor en sí? Sí, a ver, yo realmente creo que soy un mal profesor, ¿no? Y aquí se juntan dos cosas. Yo cuando comencé en la licenciatura, bueno, pues uno es ingenuo, pero bueno, cuando uno es ingenuo y tiene fuerza, suceden cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando entré a Filología Hispánica, no entré ni para conseguir ganarme la vida con la Filología Hispánica, ni para ser profesor, sino para leer todo lo que podía, sin tener ningún remordimiento de conciencia, ¿no? Porque claro, si había que leer 10 libros para la asignatura de Literatura Universal, pues yo sí podía leer 20, ¿no? Y aparte, aprendía los libros clave de cada periodo. Y básicamente era para leer sin remordimientos y para intentar forjarme una visión de lo que era ser un escritor, ¿no? El problema, que no fue un problema al principio, sino al final, el problema es que yo sacaba muy buenas calificaciones, ¿no? De hecho, en literatura pues siempre eran sobresalientes o matrículas, y luego en lengua, en latín, pues ya siempre era notable, me mantenía, pero bueno, me dio lo suficiente como para conseguir becas. Entonces, bueno, de repente yo me vi metido en un sistema de hacer artículos para la universidad, de hacer mi tesis, cosas para las que yo realmente no tenía ninguna vocación, porque mi vocación realmente era escribir, independientemente de que los libros no den al principio no den en principio mucho dinero, luego al final tal vez sí den. Pero entonces, ¿fue vocación meterte a la carrera? ¿O? Sí, total vocación. El problema que tuve después es que yo ya estaba enfocado a la enseñanza, porque claro, todo era, yo ya tenía una beca postdoctoral, era postdoctor, y mis clases eran un caos, mis clases eran un desastre. Yo era el típico profesor que tenía 20 alumnos que decían, wow, este profesor es impresionante, y 20 alumnos que decían, este profesor es lo peor que hay. O sea, entonces, yo hubiera querido que hubiera sido mi profesor. Ya, yo que tú hubieras sido mi alumno, pero estoy seguro que otras personas no. Entonces yo creo que cuando uno ejerce la docencia tiene que estar en el término medio, no puede, tiene que ejercer el equilibrio. Entonces, bueno, se dieron una serie de casualidades que no creo que sea el caso hablarlas ahora, que me llevaron a que no podía ejercer la docencia. Y bueno, eso me supuso una crisis porque supuestamente toda mi vida ya estaba enfocado a ser profesor de universidad. Pero en ese momento, pues bueno, pues creé Avería de Pollos, empezaron a surgir libros y otros libros que tenía escritos empecé a corregirlos, como es el caso del jardinero, que lo tenía escrito hacía mucho tiempo, y de repente recordé que yo, 15 años después, recordé que yo no me había entrado en esto para ser profesor, que prefería estar en riesgo, pero que tampoco iba a estar en riesgo, pero estar en riesgo y hacer lo que yo amaba, que es por lo que yo entré,
que no estar de profesor y estar haciendo artículos que no me interesan, pero que tienen que evaluarme científicamente, artículos que leen 2 o 3 personas que no interesan a nadie, solo interesan para que te renueven el cargo de la universidad y encima dar unas clases en las que yo realmente perdí la esencia. Y yo no soy... ¿El mundo de la enseñanza cómo es? ¿Es negro, oscuro? Dentro, digo, ¿cómo estás estructurado? ¿Cómo no te dan la libertad, por lo que veo, Alejandro, ¿no? de ser tú? No es que no te den la libertad, es que es muy difícil ser tú en el mundo de la enseñanza, pero hay gente que sí que tiene la inteligencia y que sí que tiene el talento. Yo he tenido compañeros realmente excelentes, ¿no? Es decir, el problema tanto no son los compañeros, que en muchos casos son, la mayoría pues son, sino un poco el sistema, ¿no? Es decir, tanto el sistema de la enseñanza como otros sistemas van regidos a lo que manda el poder. Entonces, de una u otra manera, tú al final acabas siendo marioneta y acabas incluso actuando, aunque aparentemente juegues a favor de lo que tú crees, acabas en contra de lo que tú te conviertes en un soldado del sistema, por mucho que... Qué buena frase esa. Sí. En un funcionario y un soldado del sistema, quieras o no quieras. Eso sí que lo detesté, independientemente de que tus compañeros son buenas personas, de que incluso, ¿no? Yo los problemas que he tenido han sido a causa de mi, ¿cómo se dice la palabra? Que no te gusta que sentirte encadenado, a lo mejor. Sí, y aparte de que no me gusta sentirme encadenado, que yo no era la persona más adecuada para ejercer un trabajo, ¿no? Ese tipo de trabajo. Entonces... Perfecto, entonces Alejandro se forjó ahí y luego al salir de ahí empezaste de lleno a publicar el primer libro, que fue Martillo. Sí, surgió que... A ver, todo esto surgió que, bueno, yo tuve un problema con la universidad que en su momento contaré. Cuando llegue su momento, no, todo tiene su... ¿Rodarán cabezas? No, qué va. No, la única cabeza que puede rodar es la mía, o sea, es decir, y es la única que me interesa que ruede, ¿no? O sea, pero sí que creo que cada cosa pues tiene su momento de contar, no es este el momento. Ya llegará el momento, entonces, bueno, tuve un problema con la universidad, ya especificaré cuál. Y, bueno, entonces me encontré en un país extranjero, porque yo estaba viviendo en México, donde yo estaba dando clases, y, bueno, me encontré pues totalmente fuera de mi país. Mi madre pues estaba ya muy mayor, yo tampoco le dije que tenía ese problema, me llamaba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Digo, nada, voy a dar clase, ¿no? Y estaba viendo pues un problema ahí con judicial, porque también tuve un problema, un abogado que me engañó. Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, pues yo empecé un proceso judicial y digo, bueno, pues esto puede durar 2-3 años, ¿estoy preparado para aguantarlo? Pues sí, porque no considero que yo haya hecho nada punible, aunque bueno, eso ya sería otro tema. Y bueno, pues a partir de ahí, pues bueno, ya tenía avería de pollos y tenía todo el tiempo en mi casa para escribir. Entonces, bueno, Martillo nació concretamente porque José Alcaraz, el director de la editorial Balduque, me llamó y me dijo que iba a crear una editorial, que quería que, bueno, él ya me conocía por avería de pollos y por ciertos recitales que habíamos hecho, ¿no? Yo no he hecho recitales, yo siempre he hecho performance, etcétera, etcétera, porque no me siento muy cómodo con las cosas así demasiado formales. Y bueno, él ya me conocía, entonces me dijo que quería que si tenía algún libro para que empezase la editorial, que querían empezar conmigo. Pero yo le dije que yo ya tenía El Jardinero, tenía otros, pero no los veía adecuados. ¿Tú iniciaste la editorial, tu primera publicación? Sí, con Martillo. Él me llamó y yo le dije que no, que ya tenía otros libros y que no los veía para una editorial que estaba comenzando. Lo que pasa es que, bueno, José Alcaraz es un tipo, aparte de inteligente, muy generoso, y bueno, el hecho de llamarme a México, pues en ese momento se me iluminó la cabeza y dije, oye, José, tal, ¿cuándo la vas a crear? Me llamó en febrero, me dijo, bueno, vas a ir en junio. Digo, venga, te hago un libro, pero te lo voy a hacer solo para esta publicación. Digo, tú me ayudas, te voy haciendo como 10-20 páginas, me ayudas con la corrección y tal, o sea, como por aquí vamos bien, por aquí tal, y bueno, y así salió. Salió en 4 meses. Qué bonito, ¿no? Que te llamaran, ¿no? Que se acordaran de ti. Sí, sí. La sensación esa de... Pues... Claro, entonces yo no podía, yo le dije que no,
porque, por ejemplo, en ese momento acababa de terminar de corregir El Jardinero, pero yo El Jardinero lo veía para una editorial mayor, o sea, no digo que Balduque sea menor, no, Balduque es una editorial impresionante, sino que hay editoriales que llegan a más, o que ya tienen más medios, que ya tienen más recorrido. Exacto, que tienen más recorrido. Simplemente es eso, y considero que El Jardinero era una obra lo suficientemente interesante y madura como para esperar su momento. Se tenía que esperar 5 o 6 años y lanzamos a martillo. Diste el martillazo. Exacto. De hecho, mis presentaciones eran siempre pegando un martillazo, porque... Es decir, una de las editoriales aquí de frente en Murcia, ¿no? Pues sí. Pues no es tradicional, bueno, sí es tradicional, es una editorial tradicional. ¿A qué te refieres con tradicional? Bueno, sí, que no son autopublicados, Balduque, ¿no? Claro, es tradicional. Tradicional, sí. ¿Qué te iba a decir? Distintos ensayos. ¿Has publicado? ¿Qué tal? Bueno, son ensayos que a mí me han hecho aprender mucho de la literatura, pero que tampoco recomiendo. Tenemos aquí Alben Posé, Ernesto Sabato, Sergio Pitor o Mario Bellanti. Sí. Bueno, el último tiene su historia, el último Sí. no está publicado. Ese habrá que darle de comer aparte y ese, igual que te he dicho de la universidad, todo tiene su momento, ese esperaremos su momento también para hablar de ese libro. Te puedo hablar de los 3 primeros. Venga, perfecto, vamos por ello. No, pues el primero es un ensayo sobre Abel Pose, sobre la obra de Abel Pose, y en concreto sobre Daimón, un libro en el que, a partir del concepto del daimón socrático, Abel Pose hace un análisis de la vida del conquistador Lope de Aguirre, ¿no? Que era un personaje, el conquistador más parecido a Calígula que tuvimos, ¿no? Sabes que está la película de Werner Herzog, en la que Klaus Kinski hace el papel de Aguirre. Bueno, es algo impresionante. Entonces, bueno, yo trabajé mucho a ese personaje a partir de la novela de Abel Pose y me sirvió para penetrar en una mirada hispanoamericana de la realidad. Ya está. Creo que ese ensayo tiene artículos bastante interesantes. El problema de todos esos textos es que yo nunca llegué a hacer un ensayo que fuese accesible al público más allá de la universidad. Yo nunca conseguí algo que sí que consigo en Avería de Pollos con total fluidez y con total normalidad. Antes de continuar con los siguientes artículos de ensayo, Avería de Pollos, para que la gente que vea este vídeo, ¿qué es Avería de Pollos? Porque la gente de Avería de Pollos, ganadero o algo. Bueno, Avería de Pollos es mi blog y lo creé en México en el año 2013, cuando porque yo llevaba desde los 20 y algo años queriendo ser escritor, pero habían pasado 17 años y solo publicaba textos para la universidad. Entonces, tenía una vocación perdida. En ese momento, pues me encontré con el problema de que estaba teniendo problemas para ser profesor. Entonces ya entré en crisis, porque aparte estaba fuera de mi país. Entonces digo, bueno, ni profesor ni escritor, nada. Mi vida es un desastre. O sea, es decir, no es que mi vida sea un desastre, sino que ¿para qué he venido yo aquí? Si supuestamente Tuviste una crisis existencial. Sí, y en ese momento dije, bueno, pues odio el victimismo, yo siempre pienso que lo que nos pasa es responsabilidad nuestra. Entonces, bueno, pues rápidamente, en 5 minutos dije, corta, ¿cómo se crea un blog? En 5 minutos vi cómo se creaba un blog y dije, bajo. Yo vivía en una casa comunal en México, ¿no? Entonces me bajé al jardín donde había mejor conexión a internet, en la cocina. Había una cocina comunitaria, entonces me bajé ahí, puse la computadora, como dicen allá, y bueno, empecé a ver cómo se creaba un blog. Dije, pues ya está, lo voy a crear. Y ya empiezo a escribir y por lo menos saco un blog y voy hablando de lo que me pasa o de las obras que me gustan. Ya empiezo a darle esto forma, porque si no, ¿qué pasa? Me voy a morir y no voy a publicar nada realmente que tenga mi sello al 100%, porque en los ensayos de la universidad, al fin y al cabo, a mí lo que me molestaba es que siempre había que cumplir un estándar, ¿no? Un estándar científico, un estándar aburridísimo realmente, ¿no? Un estándar que no llega en el fondo a lectores de verdad y que no toca el alma. Entonces, bueno, yo pues dije, bueno, pues ya vi cómo se creaba el blog en 5 minutos y dije, pues ya está. Entonces, bueno, fui al baño y como era una casa comunitaria en México, con jardín y tal, pues todas estas casas con jardín, pues normalmente en México pues
se llenan de pollos, de gallinas, hay de todo, te puedes encontrar un pavo, como era el caso de donde yo vivía, ¿no? Entonces, pues cuando yo volví del baño, me encontré mi computadora llena de pollos, una gallina por ahí. Entonces hubo un momento que hasta me asusté porque dije, joder, llevo desde que entré aquí diciendo, bueno, algún día voy a escribir, algún día me voy a dedicar a escribir. Y el día que ya digo, no puedo más, venga, voy a crear un blog, joder, me van a romper la computadora. Y digo, fuera de aquí. Entonces dije, bueno, pues ya tengo el título del blog, se va a llamar Avería de Pollos. Y en ese momento pues le puse el título, vi cómo se creaba, pum, y ya hice de tirón la primera. ¿Y el logo? El logo fue después. El logo salió. Primero le pedí el logo al diseñador de Balduque, que hizo un logo que estaba bastante bien, pero luego vimos la posibilidad de perfeccionarlo. Digo vimos porque con mi novia mexicana vimos la posibilidad de perfeccionarlo. Se quedó chulo. Sí, y entonces se lo encargamos a una persona que trabajaba con ella en México. Y la verdad, muy bien. Pero el logo fue a los 5 años. De hecho, al principio mi blog era de estos de Word.press. O sea, era el típico. Pero ya con el tiempo, pues hicimos una página web que se me cayó en octubre porque se ha tenido que desactualizar. Entonces lo he vuelto a crear nuevo. Yo creo que tú lo has visto ya nuevo. Ah, bueno, se te cayó todo. No es que se cayó todo, sino que ha habido. Yo es que no sé hablar en términos de computación. Pero ha habido una serie de actualizaciones que han hecho que las fotos, por ejemplo. Tú por ejemplo te metes a un blog que yo seguía mucho, que es canino.mag o contenido.com, tú verás, entra al blog, porque ese ya cerraron en el 2017, pero lo dejaron ahí puesto, no verás las fotos. Porque había una nueva actualización de Word.press que ya ha desactualizado todo, entonces tienes que volver a actualizar o crear una página web. Entonces lo que me pasó a mí, entonces tuve que hacer una nueva página web, octubre, noviembre. Y yo creo que ya te conocí ahí con la nueva página web, tú no viste la antigua. Pero antes de esa página web era un blog de Word.press, muy cutre, pero que tenía todo el toque Avería de Pollo, estaba todo lleno de fotos árabes, en fin. Qué bueno. ¿Qué te iba a decir? Alejandro, ¿qué nos puedes hablar de Bruja? Año 2016 se saca. ¿Qué nos puedes hablar de ella? Para mí, la novela, una novela única porque es un caos bello. Sí, a ver, vamos a ver, te puedo hablar dos cosas, algo positivo de Bruja, que es que yo no sé si hay un libro así, ¿me explico? De momento no lo he leído, por eso, no es tuyo. Entonces yo creo que ese aspecto lo tiene positivo, pero todo ese aspecto que tiene de positivo luego se puede volver en cierto sentido en contra. ¿Por qué? Porque yo creo que la experimentación tiene un límite. Yo creo que a lo mejor con 80 páginas menos y con intentando hacer algo más comprensible el mensaje, hubiera sido un libro mejor. Mi problema fue que tiene algo bueno, que es que, dime un libro que se parezca a Bruja, no. Pero tiene algo malo, que es que me pasé de frenada, creo. Yo creo que ahí fue cuando dije, este no es el camino. O sea, porque lo que yo aprendí con Bruja es, tienes que transmitir lo mismo, pero que te comprendan, que el lector te comprenda. Yo dije, esto es un camino que si sigo por aquí, lo que puede hacer es que haya muy pocas personas que digan, este es un escritor único, no hay nadie como él, y el 95% digan, pero yo no empiezo a leer un puñetero libro de este hombre, jamás, ¿sabes? O sea, que se quede él con sus chaladuras, con sus locuras y con sus brujas. Y la cosa no, la cosa era, el reto es, yo creo que el reto en mi caso, porque cada escritor tiene un reto, cada persona tiene un reto, en mi caso es, sin bajar el nivel de tensión, sin bajar el nivel de locura, sin bajar el nivel de caos, sin bajar el nivel de filosofía que hay en mis textos, que al mismo tiempo todo el mundo dentro de lo razonable los pueda comprender y pueda acceder a ellos. Es decir, hacer el mensaje comprensible a muchísima gente, por más que hay gente que esos libros nunca le van a entrar, pero no yo ya acotar. Entonces el problema con Bruja fue ese. Luego podríamos hablar de las virtudes, pero a mí me gusta más hablar siempre de las cosas a mejorar, porque son las que me hacen mejorar. Yo lo bueno ya lo sé, o sea, no sé si me explico. Sí. Tienes muchas citas filosóficas, ¿no? También. ¿Pero te refieres en Bruja o en todos los libros? Bueno, tu esencia, ¿no? Que te gusta, tienes esa pincelada de filosofía también, ¿no? Reflexivos, libros reflexivos, que hacen pensar, a mí me hacen pensar. Es que, vamos a ver, es que
es que todo tiene, no sé, no, precisamente hay algo que pienso que cierta parte de la literatura actual ha perdido, que es que por ganarse al lector y por ganar instantaneidad, la literatura a veces se parece a lo peor del cine moderno. Lo quieren hacer comercial, ¿no? Sí. Lo que vende, ¿no? Exactamente, pero yo no tengo nada en contra, ¿eh? Pero lo que sí que a mí no me gusta, o sea, que no tenga nada en contra no significa que a mí me guste. Lo que a mí no me gusta de eso es que muchas veces lo que veo es un efectismo sin un fondo. Y yo lo que creo es que todo es por algo. Si tú y yo estamos aquí hablando, es lo que yo siempre intento en mi vida y muchas veces he fracasado, pero la mayoría. Pero bueno, a veces no, a veces he conseguido grandes logros, que son pocos, pero se quedan para siempre. Lo que yo creo es que si tú y yo estamos aquí es por algo. Si algo se produce, si esta tienda está, todo es por algo. Si empezamos a pensar el por qué está todo ahí, ya nos vamos directamente a la filosofía o nos vamos a un mamotreto. Pero si mezclamos lo que está ocurriendo, la acción, como en el caso del jardinero, con un fondo filosófico, aunque esté muy al fondo, yo creo que se pueden producir textos muy interesantes cuyo significado vaya variando con el tiempo, porque y que al mismo tiempo... Qué gusto irte, filósofo. ¿Qué te iba a decir, Alejandro? ¿Hubo un momento en el que te sentiste que ibas a ser escritor? Es decir, ¿cómo surgió ese punto? Pues a ver, yo creo que viene desde pequeño. Esto es algo que casi todo el mundo, no, muchos escritores lo dicen, y a mí no me parece que ninguno mienta, ni que porque muchos lo digan, tampoco tenga yo por qué no decirlo. Yo te hablo de mi experiencia, y yo creo que es una experiencia que comparto con muchas personas que nos hemos dedicado a un arte o algo por vocación, ¿no? Porque hay personas que nunca han tenido una vocación, ¿no? Directamente se encontraron con un trabajo, les fue llevando la vida o dijeron, bueno, en esto soy bueno y aquí me meto. Pero no tuvieron un momento en el que, en mi caso, como en el de muchos otros artistas, sí que hubo momentos claros. Mira, yo de pequeño tenía, a ver, aunque queda mal, yo soy un desastre en cosas prácticas, ¿no? Ahí yo era un 0. Pero era un 10 en lectura, por ejemplo, cuando los niños estaban leyendo... ¿Cómo eran? Las tablas del abecedario, no sé cómo era esto. Las tablas del abecedario. Sí, no sé, había unas cosas que eran como... Cuando vas a la guardería, tienes 4 años... No estaba yo atento en ese día. Pues te enseñan a leer, ¿no? Algo de eso. Pues a mí me pusieron con un libro. Yo ya estaba leyendo libros. O sea, entonces los niños estaban ahí, me acuerdo yo que estaban los niños con la tableta haciendo parada. Y yo estaba con un libro, hablando con la profesora, y bueno, ¿y tú qué piensas de este libro? Y de ese libro me puse a escribir historias. Un montonazo de historias en un cuaderno, que mi madre, pues, todavía no lo damos por perdido, pero bueno, mi madre, pues, se extravió. Y todavía al final mi madre murió hace tiempo, hace unos años, pero todavía al final de su vida pensaba, ¿dónde estará este cuaderno? ¿No? Yo no me paraba de escribir historias. Y bueno... Y lo curioso es que hubo una que llamó mucho la atención y me hicieron leer por toda la guardería y todo el mundo que venía quería que se la leyese, y el caso es que no la hice yo. Se llamaba Noche Tenebrosa, la hizo mi hermana. Pero me enseñó, creo que me enseñó lo que es, que la literatura es en cierto sentido ser falso, ¿sabes? Y es ser un poco actor, ¿eh? O sea, es curioso que el cuento que más... Historia. Yo nunca lo he... Entonces, bueno, ahí estaba claro, que la vocación estaba clara. Pero, ¿qué pasa? Que había algo que me gustaba casi más, que era leer. Entonces yo soñaba con tener un kiosco. Yo quería tener un kiosco porque yo podía leer los periódicos, podía leer el As, podía leer los deportes, podía leer los cómics, podía leer, cuando venían los Cuatro Fantásticos, el primero que los leía era yo, tal. Y encima había... literatura de kiosco, porque por ejemplo, ya cuando fui a la universidad, una de las cosas que no me gustaron fue toda esa diatriba entre alta cultura y baja cultura, ¿no? Yo me crié, porque soy un niño por así decirlo, crecí en los 80, me crié con la alta y baja cultura juntas, ¿no? Entonces para mí la literatura de kiosco es esencial y no diferencio prácticamente no diferencio entre Hermann Brood, el autor alemán, o una novela de, yo qué sé, de kiosco de ciencia ficción. O sea, me interesan las dos, puedo reconocer la mayor calidad de una. Entonces yo quería ser
lector. Y luego entró el fútbol en mi vida y ya quería ser futbolista. Llegué a un punto en el que destaqué mucho en fútbol, e incluso hubo un ojeador del Cartagena que dijo que quería meterme ya para empezar a entrenar con el equipo, ya en infantiles, con 13 años, pero pasaron cosas en mi vida, dije que no, y entonces bueno, alguien me pasó un disco de Bowie o un disco de Scorpion, y ya mi vida, todo cambió, ya dije, a mí lo único que me interesa ya desde entonces, ya lo vi claro que era el arte, y ya pues volví a leer libros, bueno, los libros siempre me habían acompañado, incluso cuando jugaba al fútbol, antes estaba leyendo La Masa, los libros y los cómics. Apasionado del arte. Claro, exactamente, yo por eso yo choco un poco con por eso me hacía daño la universidad, porque yo llegué a momentos en que, sobre todo al final, es que es curioso cómo la vida te va empujando, porque al principio, cuando yo iba consiguiendo las becas y todo me iba bien, era como que todo iba rodando, ¿no? Aunque la pasión estaba ahí, pasaba desapercibida, o como conseguía las calificaciones, pero en el momento ya en que yo tenía que dar el paso para ser profesor, la verdad es que mi pasión me jugaba en contra, porque la gente es al contrario, muy cerebral. Un padrino, esto hay que hacerlo así, aquí para conseguir esta beca, para que la ANELCA, que es el sistema que te puntúa la universidad, le gustan este tipo de artículos, este tipo de autores para meter yo no estaba ya, y yo a los 30 y algo años ya habiendo viajado, por no sé cuánto estaba, habiendo tenido miles de experiencias, con tantos libros, digo, o sea, estaba para soltar lo que era seguramente equivocadamente, pero lo que yo pensaba del mundo del arte y lo que pensaba del mundo de la literatura, no para amoldarme unas reglas, entonces ya directamente chocaba. Me explico. La pasión esa es culpable de que no sea profesor. Hizo chispas. Sí, porque si no hubiera tenido esa pasión, hubiera sido mucho más cerebral. Y luego... O a lo mejor fue falta de inteligencia. Yo no era lo suficientemente inteligente para equilibrar pasión y razón. Yo creo que es lo segundo. Siempre es mejor responsabilizarse a uno. Y luego la pasión por la jardinería. Pero ahí, luego nació El Jardinero. ¿Qué nos puedes contar de El Jardinero? Uy, ya me estoy quedando ya sin energía, pero bueno, El Jardinero, pues ya he contado muchas veces la historia. El Jardinero viene de una pelea que tuve con un piscinero, de mi universidad. Es una locura tan grande que creo que no sé si la voy a poder resumir, pero bueno, viene básicamente de una pelea que tuve. De una anécdota que tuviste. Sí, de una anécdota que tuve. Tuve una pelea con el piscinero, que no me deja. Yo venía de América de un viaje, había estado en el campo de Boca, había estado en Colombia, había vivido de todo. Llegué aquí a España y era el primer año que no se permitía fumar en las piscinas. Pues yo no lo sabía, yo ni había dormido. Entonces al día siguiente me levanté, estaba fumando en la piscina y yo venía de un mundo de América donde todo estaba permitido. Y llegó el chico de la piscina a decirme que qué hacía yo fumando, que tirase el cigarrillo ya. Y dije, ¿lo vas a tirar? Digo, mira, tío, a mí tú no me hables así. ¿Esto lo tienes que tirar? Digo, que no me hables así. Y entonces cogí, me levanté y le golpeé. Como ves, yo no tengo mucha fuerza. El problema que tuve es que yo creo que fue el destino. Tuve que tan mala suerte que al golpearle, le di un poco yo con el codo aquí y le hice sangre. Porque fue como un golpe, es que era casi una caricia, si yo no tengo fuerza. Y entonces el chico, al ver la sangre, dijo, ¡ah! Ya armó su película. Me han hecho sangre. Y fue a ver al jefe de la organización. El jefe de la organización era un tipo con el que yo me había llevado mal desde pequeño, no nos daba agua a los niños. Era como un ogro para mí, ¿no? Y entonces el tipo dijo, hostia, ¿que te ha hecho esto? Pues a por él. Y entonces de repente apareció por ahí el jardinero, con el que yo sí me llevaba bien y me había hecho favores, pero entonces yo le dije, Paco, tal, que quieren llamar a la policía. Sí, es que tú has pegado tal. Entonces, como Paco dependía del jefe, el jardinero dependía del jefe, pues fue con el jefe. Fue con el jefe y les daba igual, yo acababa de llegar. Yo hace ya un día y medio estaba en América y de repente digo, ¿pero esto qué es? Y de repente un furgón de la Guardia Civil por aquí. Y claro, ¿qué pasa? Que la gente me conoce. Entonces la gente empezó a bajar y a decir, oye, ¿qué estáis haciendo con Alejandro? Esto es una puñetera locura. ¿Cómo puede venir aquí a la Guardia Civil? A mí me preguntaron, ¿tú qué has hecho? Me preguntó la Guardia Civil. No, yo le he golpeado a este señor porque me ha dicho que
acabo de venir de viaje y nada, hubo un juicio, me preguntó la jueza si yo había hecho, dije que sí, claro que le había golpeado y tal, el tipo vino casi como escayolado pidiendo indemnización. Justo el dinero que yo le pagué de indemnización es justo lo que me pagó la editorial Jekyll and Hyde cuando publicó, o sea, muy simbólico. Justo, o la licencia pueden ser 20 o 30 euros. Y yo cuando hice eso, a los 2 días yo estaba muy enojado, porque para mí el jardinero era un tío confiable. Luego empecé a ver en todos los asuntos turbios que estaba metido. Entonces, pero a mí, yo había pecado de ingenuo. Entonces yo lo veía por la calle, lo veía por la organización y le decía, le insultaba. Pero claro, eso no iba a llegar a ningún buen puerto, eso iba a lo peor. Entonces yo dije, mira, esto se acaba, así no nos vamos a ninguna parte. Digo, voy a hacer un libro de esta experiencia, soltando todo mi odio, y voy a trascender esto. Y un día la gente hablará del jardinero. No sé cuándo, pero esto va a quedar, de alguna forma esto va a quedar. Y yo no voy a estar aquí insultándole a esta gente. Entonces el libro del jardinero empezó un día que yo lo vi y dije, contente. Entonces me bañé y luego volví a casa y empecé a escribir todos los insultos que se me ocurrían, todas las torturas, y ya fui creando el mundo del jardinero. Fue como una etapa nueva en el mundo de la literatura para ti, ¿no? Fue como ahí, mira, dejando brujas. Bueno, no, el jardinero lo tenía escrito de antes. Lo tenía escrito de antes. Sí. El jardinero para mí el jardinero para mí representó el fin de la inocencia. Fue como, yo venía de América, donde, bueno, la verdad es que había visto de todo, pero guardaba como resabios de inocencia, de ingenuidad, o de que, bueno, las cosas, el mundo más o menos funciona bien. Pero ahí de repente me di cuenta que no, bueno, que sí que hay gente buena, pero que realmente el mundo material, otra cosa son las almas, ¿verdad? Funciona a base de intereses, ¿no? Y funciona a base de intereses y a base de conveniencia, a base de... Y entonces, yo hasta entonces siempre veraneaba en el mismo sitio y ahí ya dije, paso. Porque fue como que se me rompió... ¿Y qué es lo que pasa? Que siempre que se rompe algo, ahí está el arte para ayudarnos. Si yo no llego a escribir El jardinero, muy probablemente había acabado teniendo un problema mayor con El jardinero. Y ahora no, ahora ya lo veo y como sé que sigue haciendo sus cosas, pero yo ya... A mí no me afectan, o sea, no, que robe, que ya, da igual. Ya está. Es que yo vi una cita tuya y dije, a lo mejor que está interesado en el arte de la jardinería. Y es como una crítica, ¿no? Como una frase... No, lo que pasa es que últimamente he puesto mi casa llena de plantas y bueno, obviamente pues yo soy una persona pues, que le gusta hacer juegos. Yo creo que como prácticamente múltiples artistas, ¿no? Tú mismo vas con el sombrero, ¿no? A tu manera, pues intentas hacer un juego, ¿no? Como tal vez divertirnos. Exacto, ¿no? Que no todo sea tan aburrido, ¿no? Y para eso ya está el telediario, ¿no? Y entonces, bueno, pues de alguna forma, pues en el último libro pues dije que me estaba educando en el arte de la jardinería. Pues bueno, no deja de ser una broma, pero también algo de verdad, porque mi casa ahora está llena de plantas. ¿Qué te iba a decir, Alejandro? Una pregunta que quiero hacerte. ¿Por qué hay tanta oscuridad en tus libros? Me interesa. Pues, ¿por qué hay tanta oscuridad? Pues porque hay, pues yo creo que esa oscuridad refleja un poco mi corazón, o cómo yo veo el mundo real. El mundo real material, ¿no? Entonces, yo creo que a mí siempre me ha interesado, mira, a mí hay algo que siempre me ha interesado mucho, ¿no? Que es algo que decía Nick Cave y que yo creo que muchos artistas bastante interesantes han pasado por ese proceso. Mira, yo realmente amo el budismo, amo las formas de la espiritualidad, no me gusta tener conflictos, pero muchas veces no me creo a la gente que empieza ya directamente hablándote de paz. Yo creo que en mi vida lo que he descubierto es que cuanto más sacas el odio y más sacas lo que hay dentro, más vas hablando de egoísmo, vas hablando de intereses, más te vas purificando, ¿no? Entonces mi idea no es siempre hablar de oscuridad, mi idea es acabar haciendo un libro sobre la luz. Pero... Tienes que sacar eso. Claro. Y creo que es un proceso hacia arriba, un poco... De hecho, puede que lo haga por tradición, pero de alguna forma mira la Divina Comedia, ¿no? Cómo empieza en el infierno hacia el cielo. Y mira a los grandes artistas, incluso como por ejemplo es el caso de Nick Cave, ¿no? Nick Cave empieza casi en la droga,
vagabundos, borrachos, personajes condenados a muerte y de alguna manera en su trabajo, aunque sigue hablando del dolor y sigue hablando del sufrimiento, ha llegado a un punto en el que está más cerca de la serenidad y del cielo sin perder el punto de contacto con el dolor y con el sufrimiento, ¿no? Entonces yo me creo, yo como artista, si es que lo soy, me gustaría serlo, creo que mi trabajo... Lo afirmo. Está bien. Pues yo creo que mi trabajo es eso. Entonces mi idea no es seguir hablando de la oscuridad, sino ir hacia... Pero sí que es un proceso y sí que seguiré hablando de oscuridad un tiempo. Y ahora vamos a hablar de oscuridad. El reino oscuro. Un reino oscuro, sí. Última novela de Alejandro Hermosilla. Increíble. La verdad que es un libro lleno de cultura, lleno de a mí sobre todo denso, un libro que hay que leer poco a poco. ¿Qué nos puede hablar del libro de Un reino oscuro? Porque la verdad que yo lo estaba leyendo y estaba como viviendo una película. Es muy visual. Pues es que Un reino oscuro... ¿Qué te puedo decir? Creo que es un libro... A ver, creo que hay algo, en cierto sentido, positivo de mis libros, que es difícil resumirlos, ¿no? Sí, ya te lo he dicho, muy difícil encasillarlo en un... Que hay que leerlos, ¿no? Y una de las cosas que siempre me propuse, porque es lo que yo buscaba en los discos, por ejemplo, de Tom Waits, era que fuesen aventuras o que fuesen experiencias. O sea, que el lector no pudiese resumirlo fácilmente, ¿no? El problema es que cuando llevas eso al extremo, como en mi caso con Bruja, que Bruja sí que es verdad que de vez en cuando me viene alguien diciéndome que le ha encantado, muy de vez en cuando, al que le gusta mucho, pero mucha gente lo dejó. Es más, yo agradezco que mucha gente me dijo sinceramente, lo he tenido que dejar. No lo tomo como una... me ayudó. Y entonces Un reino oscuro, pues Un reino oscuro pues es un libro en el que analizo los límites del poder, los límites de la libertad, me dedico a hablar de las monarquías a lo largo de la historia, de reyes locos, y hago un análisis a partir de un mundo que refleja pero que está situado en un mundo paralelo. Hago un análisis del mundo actual del arte, de la maldad, del egoísmo y de dónde llega el poder cuando no hay límites para el poder, ¿no? Por así decirlo, es una ejemplificación de lo que Maquiavelo y Thomas Hobbes decían en sus libros, ¿no? Cuando no hay límites para el poder. ¿Cómo es el Alejandro que se sienta a escribir? Es decir, ¿es el que conocemos cuando hablamos con esta persona o se transforma? Es una bestia. Pues yo creo que... ¿Sueltas tu lado más salvaje o sigues siendo tú? Es decir, porque hay mucha gente que a lo mejor lee el libro pero no conoce al autor y se deja llevar por la obra. ¿Cómo es el Alejandro? Pues yo creo que yo como persona es muy no soy muy de fingir, ¿no? Todo el mundo finge algo, todo el mundo miente algo, pero creo que bueno, yo creo que el objetivo como seres humanos es ser lo más verdaderos y auténticos que podamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que entre lo que tú ves y lo que hay en mi obra, o lo que... A ver, si la pregunta es entre lo que tú estás viendo ahora a cómo yo soy cuando escribo, prácticamente no hay mucha diferencia. Sí que es verdad que a veces, como por ejemplo para escribir Bruja, pues a veces repetía varias veces una canción, o en Un reino oscuro, pues me ponía mucho doom metal, porque necesitaba llegar a límites sonoros para meterme en un estado mental. Y bueno, me permito pues todo tipo de perversiones, no hay límites. Pero en esencia, en ese momento tú, si vivieses conmigo, oye Alejandro tal, pues sería lo mismo, hola Gorri, ¿qué tal? ¿Sabes? O sea, no me verías como al señor este de la novela de Stephen King, ¿no? ¿Cómo era el del Resplandor? Sí, pero ¿cómo se llama? ¿Palance? No me acuerdo ahora. Enorme novela, ¿eh? Para mi gusto. Sí, sí. Una novela. A mí Stephen King me gusta mucho y tiene... Mucha gente le gusta a Stephen King, ¿eh? Bueno, es que tiene... Yo creo que y tiene muchos libros que no son muy conocidos, que a veces tiene... me acuerdo que me leí un libro en Colombia, que precisamente no me acuerdo el nombre, pero me fui con él por toda Colombia, lo fui leyendo y lo leí como 2 veces, sobre la guerra del Vietnam, no sé si era sobre la guerra mundial o la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo bien. Pero sí recuerdo que era una mezcla entre la novela de terror y la dimensión desconocida y tenía tintes de gran autor, ¿eh? O sea, yo creo que Stephen King tiene lo suyo. ¿Qué te iba a decir? ¿Hay artistas que no tengan que ver con la escritura que te hayan influenciado, Alejandro?
Hablando ahora de autores y de artistas. Hombre, muchísimos. O sea, bueno, en el campo de la música, bueno, yo creo que cualquiera que me conozca sabe que David Bowie es esencial en mi vida, pero también Scott Walker. Scott Walker yo creo que es fundamental. Yo creo que es uno de los... Para mí es el único músico que ha estado en el siglo 30, ¿no? Y al mismo tiempo en el siglo X, ha estado en el pasado y en el futuro al mismo tiempo. Bowie, por ejemplo, no. Bowie estaba siempre en el futuro. Bowie nunca fue hacia atrás, ¿no? Estaba en el futuro y en la eternidad. Pero bueno, sin embargo, Scott Walker era como un fantasma, ¿no? Tom Waits, en cuanto a música, bueno, y en cuanto a cine, miles de autores. Muchas veces para escribir, veo obras como muy clásicas, ¿no? Por ejemplo, o de autores muy excéntricos, como es el caso de Andrei Zulawski. Andrei Zulawski y la película Posesión me ayudó mucho para El jardinero. Bueno, las películas de Bergman, siempre suelo ver una película de Bergman cuando escribo un libro porque me relajan, me llevan a otra época, películas de... Sí, pero bueno, y pintores, bueno, también. Pintores también me ha... No sé, para mí es que todo es un conjunto, ¿no? La idea es... en realidad el arte es un amasijo caótico o una gran conversación, ¿no? El problema, precisamente, que es lo que no me gusta en las universidades, es que son muy cartesianas. Para que todo funcione hay que separarlo en muchos estancos y yo no lo veo así. O sea, yo no percibo la vida así. Por tanto... Hablando de la música, me gusta mucho la playlist que hiciste de Un reino oscuro. ¿Verdad? Increíble. Por lo que veo te gustan mucho los tintes de música clásica, ¿no? Alejandro. Bueno, la música clásica sí. Yo tenía una... y tengo. Hay una banda sonora increíble ahí. Sí, bueno, en Un reino oscuro concretamente, los cuartetos de Bela Bartók me influenciaron mucho. También de vez en cuando, obviamente, escuchaba a Wagner. Digo obviamente porque se menciona a Wagner en Un reino oscuro en un pasaje muy importante. Y bueno, la música clásica, pues mira, yo tenía una hermana que estudiaba piano, entonces yo desde pequeño me levantaba escuchando a obras de Chopin, de Schubert, me acostaba escuchándola, trabajaba ahí porque tenía que pasar los exámenes. Entonces de alguna manera eso se me quedó en mi subconsciente. Y para mí la música clásica es esencial, sí. Pero bueno, tanto como la moderna, ¿sabes? Sí. En sí, El reino oscuro, por lo que veo de la playlist, está dentro de un mundo de verdad muy interno, ¿no? Y además, es decir, desgarrador, por lo que las músicas te meten, te llevan a ese misterio. Sí. De hecho, vamos, el libro me costó mucho hacerlo, pero fluyó. O sea, cuando ya fluyó de decir, bueno, esto ya va como viento en popa. Fue cuando llegó la pandemia, justo cuando llegó la pandemia y estaba todo el mundo mal, fue cuando de repente ya dije, ya tengo las claves. Pam, y encima como veía a todo el mundo quejarse, ahora parece que la pandemia ha desaparecido, ¿no? Que es uno de los grandes problemas, no es que lo diga yo, sino que lo dice todo el mundo, que es todo el mundo que piense un poco, ¿no? Que es uno de los grandes problemas de nuestra época, que no hay memoria, ¿no? Entonces, bueno, parece como que la pandemia nunca ha sido. Es más, incluso ya está fuera de moda, porque no me gusta la palabra moda, pero de alguna forma sí que hay diversos temas que son muy profundos que lamentablemente se utilizan como moda y no se estudian. Ahora mismo no está de moda hablar de la pandemia, no sé si explico, cuando tendría que ser un tema del que se siguiese hablando durante un tiempo. Y bueno, lo que quiero decir que cuando la gente estaba viviendo esas circunstancias y a mí me llegaban los ecos de la angustia, pues era genial porque me daba todas las claves de que el mundo que estaba creando sintonizaba también con el mundo exterior. Y entonces, bueno, me asomaba a las calles, no veía un alma, y cuando veía a alguien le gritaba oye, ¿qué haces caminando? La locura esa que pasó, que parecía esto la invasión de los ladrones de cuerpos, que parecía, bueno, una novela de ciencia ficción, todos lo hemos vivido, ¿no? Totalmente. Pues entonces, bueno, ahí fluyó muy bien. Y entonces, bueno, yo pienso que lo que ocurrió en la pandemia refleja mejor lo que ocurre en el trasfondo de esta sociedad que lo que ocurre en un día a día cotidiano. O sea, lo reflejó perfectamente, sin ambajes. Otra cosa es que en el momento en que la cosa se pone en funcionamiento y ya el sistema
pone sus mecanismos a funcionar, pues ya se pone a funcionar el olvido, se ponen a funcionar las esporas de bienestar, los masajes mentales y ya nos vamos olvidando, porque al fin y al cabo no dejamos de estar, aunque sea más paupérrima o más grande, en una sociedad del bienestar. ¿Me explico? Sin embargo, con la pandemia, ahí eso era, la sociedad del bienestar estaba como muy... estaba evidenciando lo que había y todo esto que se habla de la democracia y tal, se pusieron en clave, se pusieron de manifiesto muchas claves que son esenciales para entender un reino oscuro. Entonces ahí me sentí muy relajado. Fluyó. Sí, ahora por ejemplo me está costando más el libro que estoy escribiendo porque otra vez estamos en un momento de calma y aunque me basto solo, sí que a veces me ayuda sentir vendavales para que yo... Olas. Bravecitas. Para entonces decir, bueno, aquí ya me sincronizo, ¿no? Porque a veces si no, a veces te sientes un poco solo, ¿no? Aunque es cierto que en todos los libros, cuando llega un momento en que ya estás cavando, ya no te sientes solo, ya te sientes totalmente... Puedes estar solo, pero te sientes fundido con todo. Pero lleva su proceso, ¿no? Bonito, Alejandro. Y ya para finalizar, he inaugurado el álbum de La Fama, en el que a las personas que voy entrevistando le digo, fírmame, pongan algo que luego lo venderé cuando necesite venderlo. Y es tu turno, Alejandro. Bueno, pues nada... La verdad que es un placer. Bueno, pues espero que... Bueno, sobre todo espero que te vaya muy bien y que... Ahora es como que todo esto está comenzando y supongo que incluso habrá mucha gente que diga, este chico, o que diga que te minusvaloren o qué tal, pero bueno, yo te quiero decir, en el momento en que te vi y te vi con un sombrero, dije, no, yo quiero que este señor me entreviste, o sea, porque era como el sombrerero loco de Lewis Carroll, entonces yo creo que está muy bien lo que estás haciendo y sí, está bien, ¿sabes? Es necesario. Me gusta conocer, que la gente conozca al autor, que conozca a los artistas y luego que se difunda, que se mueva el arte, que no se quede solamente a lo mejor en X medios, ¿no? Es decir, traerlo aquí a Cartagena, a nuestra bella tierra y luego pues hacerlo ameno, al final, Alejandro, y conocer a la persona, que es lo más bonito. Y la verdad que es un placer haberte tenido aquí, para mí es un honor y que la gente que vea la entrevista espero que la disfrute tanto como yo la he disfrutado, Alejandro, y luego que se animen a leer tus libros, que también lo pueden encontrar, pues bueno, te pueden escribir a ti, lo pueden buscar por editoriales. No, sí, claro, a ver, ahora mismo ya... Aquí lo tenemos, la firma del año. Ahora mismo ya, tanto Martillo como Bruja están descatalogados, o sea, ahí en el caso de... Sí que creo que se pueden conseguir aquí en una librería, La Montaña Mágica de Cartagena, a muy buen precio, creo que ahí quedan ejemplares. O me los pueden pedir a mí. Pero bueno, obviamente ya un Jardinero y Reino Oscuro están publicados como la editorial Jekyll and Jill de Zaragoza y esos no, esos tienen que pasar por una librería o por una librería de confianza, ya sea una librería pues ya sea virtual, ya sea de barrio, la librería de confianza. La idea es, hombre, y si puede ser, pues apoyar al pequeño comercio, pues mejor, ¿no? Pero bueno, eso sí que se pueden comprar en cualquier librería y yo no creo que tarde más de 2 o 3 días en traerlo. Qué bueno. Pues nada, Alejandro, ha sido un placer y nos vemos. Sí, nada, larga vida. Larga vida a tu programa.